Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera, la estación de tu nueva vida. Conocerse con un propósito. Iglesia, Comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios presenta su programa Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir, donde la paz y la palabra de Dios son nuestros protagonistas. Los invitamos para que se queden con nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo. Si Dios fuera lo suficientemente pequeño como para ser entendido, entonces no sería lo suficientemente grande como para ser adorado. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les habla Oscar Plata y hoy continuamos con la serie Raíces de la Fe Cristiana. El segundo tema que compartiremos en este día, la existencia de Dios. Y nos acompaña como costumbre el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito. Buenos días, Ángelo. Muy buenos días, Oscar, y buenos días a toda nuestra amable audiencia. Esperamos que este programa nos ayude nuevamente a recordar nuestras raíces como cristianos que somos. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Bueno, en el mundo de hoy existe un crecimiento considerable del ateísmo, aunque de luego que sigue siendo una minoría comparada con las personas que dicen creer en Dios o que se identifican con algún credo religioso. Los ateos corresponden a un 2.5% de la población mundial, según algunas estadísticas. Otra parte de la población, sobre todo en el mundo científico intelectual, son los agnósticos. No niegan la existencia de Dios ni tratan de demostrarla, pues no creen, no creen que en nada, no creen que pueda demostrarse o comprobarse la existencia de Dios de acuerdo al método científico. Pastor Ángelo, ¿cómo sabemos que Dios existe? Creo que lo que sabemos, nosotros lo sabemos por tres razones o por tres instancias, Oscar. Número uno, la conciencia. Segundo sería la evidencia que se halla en la naturaleza y el testimonio que da la Biblia. Ahora permítame ampliársela a través de dos citas bíblicas. La primera cita bíblica es de Romanos 1, 19 al 20. Está hablando Pablo y dice: me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Oscar, estos dos versículos son reveladores de que la conciencia humana percibe la existencia del Creador. O sea, toda persona en su interior sabe que hay un Dios porque Dios mismo se lo ha revelado en su conciencia. Pero no solo su conciencia le da testimonio en su interior, Oscar, sino que cuando esa persona ve hacia el exterior, hacia el mundo, el testimonio de la naturaleza entonces reafirma este saber que él ya tiene en su interior. La naturaleza a grito entero dice: Dios me hizo. Es que es de necios ver a la naturaleza y afirmar que ella existe al azar, o que surgió por el accidente o por la casualidad. Ahora, cuando Dios quiso revelarse a través de la palabra de la Biblia, no inició dando explicaciones de su existencia, sino más bien Él asume que nosotros entendemos y damos por sentado, damos por hecho de que Él existe. Génesis 1:1 arranca diciendo: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. O sea, Dios arranca asumiendo de que nosotros entendemos, percibimos su existencia, Oscar. Cierro con la frase del reconocido teólogo estadounidense John MacArthur. Él dice: como cristianos aceptamos una verdad fundamental. Dios existe y de esta forma todo lo demás tiene sentido. Un ateo, para negar a Dios, tiene que aceptar explicaciones increíbles para todo lo demás. Creo que requiere tener más fe para negar a Dios que para creer en Él. Pastor Ángelo, ¿por qué si los hombres tienen esa conciencia de la existencia de Dios, caen en el ateísmo?
Mira lo que dice Romanos 1:21, Oscar. A pesar de haber conocido a Dios, y está hablando aquí de las personas naturales, o sea, no los judíos, sino los gentiles. De toda la población humana. De toda la población humana. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Lo que nos dice aquí Pablo, Oscar, es que voluntaria y obstinadamente la gente no quiso darle la gloria que Dios merece y no fueron tampoco agradecidos por todo lo que pues, Él hace por ellos o por todo lo que Él hace a favor de las personas. Y yo creo que ellos al hacer esto son motivados por su propio orgullo. En últimas es el orgullo el que llevó al hombre al ateísmo. Es el orgullo lo que ha llevado a que muchos hombres piensen que son muy inteligentes al negar la existencia de Dios. Y según Pablo, el extravío de sus inútiles razonamientos les apagó la poca llamita de luz que tenían acerca de la existencia del Creador. Ángelo, aparte de lo que ya hemos hablado, ¿qué otros argumentos sustentan la existencia de Dios? Bueno, Oscar, hay 3 argumentos conocidos cuando uno estudia teología, y es el argumento cosmológico, el teleológico y el moral. Vamos a verlos rápidamente. El argumento cosmológico. Bueno, Tomás de Aquino en el siglo XIII afirmó el siguiente postulado que hoy día la misma ciencia también afirma o reconfirma. De la nada, nada puede salir. Sí, en pocas palabras, Oscar, el argumento de Tomás de Aquino es que si existe un cosmos o universo, tuvo que haber por obligación una causa que lo generó. Esa es la famosa causa sin causa. O sea, este universo existe porque alguien lo generó. Nosotros sabemos hoy por la ciencia y por la ley de la causalidad que todo efecto tiene una causa. En los últimos años la ciencia ha comprobado que el universo no es eterno, no era eterno como se afirmaba antes. Y según la misma ciencia, por la ley de la causalidad, todo lo que tiene un inicio, Oscar, tiene una causa, valga la redundancia, que lo causó, que lo originó. Y la conclusión de Tomás de Aquino es que la causa tiene nombre propio, es Dios. Bueno, vamos con el argumento teleológico. ¿Qué nos dice este argumento? Oscar, este argumento afirma que todo el universo, ya sea grande, o todo en el universo, ¿sí? Ya sea grande o pequeño, tiene un propósito, una razón de ser, un fin. Nada existe porque sí, ni apareció tampoco al azar. Por lo tanto, el orden y la sincronía de todo el universo son tan perfectos, nos hace pensar que es imposible de que el universo exista como un accidente o por un estallido cósmico. Por ejemplo, la inclinación de 23 grados de la Tierra se debe a que la Luna está ahí donde Dios la puso. Esto hace posible las 4 estaciones sobre la Tierra. ¿Qué pasaría si no estuviera la Luna? Medio planeta estaría congelado y el otro medio estaría ardiendo en llamas. La pregunta es, ¿casualidad? Yo creo que no, es un propósito. Dios puso ahí la Luna con ese propósito. ¿Qué nos dice el argumento moral? Bueno, este argumento afirma que todos los seres humanos tenemos en nuestro interior un algo que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Es decir, hay normas morales universalmente aceptadas por todas las culturas. Por ejemplo, todos y en todas partes sabemos que el asesinato está mal, o que la violación de un niño está mal, o que el homosexualismo es algo contra la naturaleza. Aunque quizás algunos nieguen que esto esté mal, en su interior saben, muy en el fondo saben que eso está mal. Oscar, la pregunta es, ¿cómo lo saben? ¿Quién les dio esa información? ¿Por qué tratan de ocultar lo que está mal? Nuevamente la razón es Dios. Cuando Dios nos creó, puso en nosotros una conciencia que sabe discernir básicamente lo que está bien de lo que está mal. Por ejemplo, un niño pequeño cuando dice una mentira, él se siente mal en su interior y trata de no ser descubierto porque en el fondo sabe que está mal. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar
perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Estamos en Vidas con Propósito. Pastor Ángelo, muchos son los que atacan una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, conocida como la Trinidad, aduciendo que el término no aparece en la Biblia. ¿Qué le respondería? Oscar, si bien el término no aparece en la Biblia, no por ello significa que Dios no se haya revelado en su palabra como un Dios trino. Mateo 28:19 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, desde el inicio, en el mismo primer versículo de la Biblia, Dios se revela como un ser plural, Oscar. Vea lo que dice Génesis 1:1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La palabra Dios, aquí traducida del hebreo, significa literalmente dioses, en el hebreo Elohim. Pero como Dios mismo se ha revelado como uno, ¿cierto? Entonces todas las Biblias traducen el término en singular, Dios, no lo traducen dioses. Pero el versículo sigue hablando y dice que el Dios plural creó. ¿Ese verbo cómo está? Está en singular. En singular, exacto. Sí, Dios, el Dios, un Dios plural crea en singular porque Dios es uno, pero en su ser, lo que nos dice el texto es que en su ser, Dios mismo nos está revelando que hay más de una persona. Esta es la doctrina que nosotros conocemos como la Trinidad. Ángelo, ¿cómo explicaría la Trinidad para que sea más entendible? Bueno, en lo referente al ser de Dios hay muchas cosas inexplicables o inentendibles al ser humano. Y Oscar, es lógico que así lo sean, porque yo le hago a usted una pregunta: ¿cómo la mente finita puede entender o contener al Dios infinito? Pues esto sería absurdo. Cierto que tiene razón de que no contengamos todo el ser de Dios en nuestra mente. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, dijo con respecto a la Trinidad: si tratas de entenderla, perderás la cabeza. Si tratas de negarla, perderás el alma. Entonces ahí sí cada quien escoja, ¿no? ¿Qué quiere perder? Pero una cosa es que no la entienda, que uno no lo pueda como entender. Y otra cosa es que me rehúse a creer algo que Dios ha revelado en su propia palabra. Ángelo, algunos piensan que Dios no es un ser personal, sino una fuerza impersonal. ¿Qué enseña la Biblia sobre esto? La Biblia está cargada de versículos donde se muestra que Dios es un ser personal. Por ejemplo, vemos que Dios ama, piensa, se enoja, que Dios planea, que Dios habla, que Dios siente, que Dios es celoso. Estas no son más, Oscar, que características de las personas. De modo que aunque en la Biblia no aparezca la frase Dios es persona, podemos deducir por el mismo cotejo bíblico que Dios tiene características de persona y por lo tanto debemos tratarlo como tal. Veamos uno de los tantísimos ejemplos. Deuteronomio 32:21 dice: está hablando Dios, me provocaron a celos. ¿Quién tiene celos? Pues una persona. Dice: me provocaron a celos con quien no es Dios como yo, y me enojaron con sus ídolos indignos. Pues yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son pueblo, voy a irritarlos con una nación insensata. ¿Qué implicaciones tiene este atributo? Si Dios se ha revelado como un ser personal, pues Oscar, él espera que los hombres nos relacionemos y lo tratemos de forma personal. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas del ser de Dios y por lo tanto pues debemos ser muy cuidadosos de rebajarles en su dignidad. Por ejemplo, quienes niegan que el Espíritu Santo es una persona y afirman que es una fuerza, pues están yendo muy lejos y están atacando la revelación bíblica. En las clases de teología, Ángelo, se habla sobre los atributos de Dios y quizá nuestra audiencia no esté familiarizada con este término. ¿Qué son los atributos de Dios y cuáles atributos nos enseñan la Biblia? Bueno, el diccionario define la palabra atributo de la siguiente manera: cada atributo, cada una de las cualidades o propiedades de un ser. Entonces, aplicándolo a los atributos divinos, diríamos que los atributos divinos son las cualidades o propiedades que tiene Dios en sí mismo. Ahora, como Dios quiso que lo conociéramos, a Él le plació revelarnos cómo es Él para que pudiéramos
para que pudiéramos, relacionarnos adecuadamente con Él o relacionarnos de Él de forma apropiada. O sea, Dios no nos dejó a nosotros a la especulación, Oscar, para que no lo imaginemos. Hay gente que dice, ay, yo me imagino a Dios así. No, no se lo imagine. Mírenlo en la Biblia porque Dios ya dijo cómo era Él para que nosotros nos relacionemos de esa manera con Él. ¿Cuáles atributos? Pues nosotros conocemos o hemos escuchado que Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente, pero esos no son los únicos. Dios es eterno, bueno, fiel, Él es justo, misericordioso, amoroso, inmutable y muchos otros más. Nos veamos brevemente algunos de los atributos que usted mencionó de Dios. Uno de los atributos es la independencia. ¿Qué es este atributo y a qué hace referencia? Bueno, a mí se me pasó haberlo mencionado pero a lo que quiere decir este atributo es que Dios no nos necesita a nosotros ni a nada del resto de la creación. Sin embargo, nosotros y también la creación podemos glorificarle y proporcionarle gozo. La Biblia, Oscar, en varios lugares enseña que Dios no necesita de nada de la creación a fin de existir, ni para ninguna otra razón. O sea, Dios es absolutamente independiente y autosuficiente. O sea, Dios no tiene ninguna necesidad. Así es, mejor no lo pudo haber dicho. Pablo les dice a los hombres de Atenas en Hechos 17, 24 al 25, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Algunos han pensado, Oscar, a veces que Dios creó a los seres humanos porque se sentía solo y necesitaba comunión con otras personas. Si esto fuera cierto, pues ciertamente significaría que Dios no es completamente independiente de la creación. Significaría que Dios necesitaba entonces crear a los seres humanos a fin de sentirse completamente feliz o completamente satisfecho en su existencia como persona. Sin embargo, hay algunas indicaciones específicas en las palabras de Jesús que muestran que esta idea es inexacta. En Juan 17:5 Jesús está orando y vea lo que dice: Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Aquí hay una indicación clara de que el Padre y el Hijo compartían la gloria antes de la creación, antes de que todo fuera creado. Luego en Juan 17:24 Jesús le habla al Padre de mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. O sea, hubo amor y comunicación y comunión entre el Padre y el Hijo antes de la creación. Estos pasajes indican explícitamente, Oscar, lo que podemos aprender en otras partes de la doctrina de la Trinidad, es decir, que entre las personas de la Trinidad ha habido amor perfecto, comunión y comunicación por toda la eternidad. El hecho de que Dios es tres personas y sin embargo un solo Dios, quiere decir que no había soledad o falta de comunión personal en Dios antes de la creación. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú.
Pastor Ángel, en cuanto a la omnipresencia de Dios, uno de los atributos más conocidos, lo cual significa que Dios está en todas partes, ¿este atributo no avalaría la idea panteísta de que Dios es todo y todo es Dios? Oscar, debemos tener cuidado de no pensar que Dios mismo es equivalente a alguna parte de la creación o a la totalidad de la creación. Un panteísta cree que todo es Dios o que Dios está en todo lo que existe. La perspectiva bíblica es más bien que Dios está presente en toda parte de su creación, pero también es distinto de su creación. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, la analogía de una esponja llena de agua no es perfecta, pero sí nos puede servir. El agua está presente en toda parte de la esponja, pero el agua sigue siendo agua y la esponja pues sigue siendo esponja. En cuanto a la omnipresencia, yo diría más bien que todas las cosas creadas están presentes al Creador. Bueno, la Biblia dice enfáticamente que Dios es justo. Los que no creen ni en Dios ni en la Biblia preguntan cómo un Dios justo pudo mandar asesinar en el Antiguo Testamento a poblaciones enteras. ¿Cómo un Dios justo puede permitir un tsunami donde mueren personas inocentes, incluso hasta niños? Dios es justo independientemente, Oscar, de lo que diga, piense u opine el hombre. El gran problema del hombre es sentirse con la capacidad moral para decir qué es y qué no es justo. Pero déjeme decirle que el hombre no tiene tal capacidad. La mentalidad y el proceder humano están viciados por la injusticia y por lo tanto el hombre es temerario, es atrevido, es osado cuando se atreve a juzgar o a tratar a Dios de injusto. Le leo 2 citas bíblicas. Deuteronomio 32:4 dice, refiriéndose a Dios, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Y eso habla de Dios. Ahora miremos cómo califica la Biblia al hombre. Romanos 3 del 10 al 12 dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie quien entienda, nadie que busque a Dios, todos se han extraviado, por igual se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, Ángelo, otro de los atributos de Dios es la inmutabilidad, que Dios no cambia. Para algunos esta cualidad es contradictoria, pues consideran que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. Pues en el Antiguo Testamento se muestra como un Dios implacable y en el Nuevo Testamento como un Dios de amor. ¿Qué responderías sobre este asunto? Bueno, los que ven así a Dios, pues sencillamente es que no se han detenido a estudiar con seriedad la Biblia. La Biblia nos muestra a Dios en una revelación progresiva, o sea, de poco a poco vamos conociendo la totalidad del ser de Dios. Y lo otro que hay que tener en cuenta, Oscar, con referencia al Antiguo y al Nuevo Testamento, es que en el Antiguo Testamento Dios estaba mostrando su justicia y cuando había pecado, pues Él aplicaba la justicia. En el Nuevo Testamento Dios muestra que su justicia ha sido satisfecha en la persona de Cristo. Por lo tanto, si alguien se acoge a la justicia de Dios, no recibe la justicia de Dios en Cristo, pues no recibe ese pago justo de sus malas obras porque se acogió al perdón de Dios en la persona de Cristo Jesús. Uno de los atributos divinos menos aceptado por la razón y la lógica humana es la soberanía. ¿Qué es la soberanía, Pastor Ángelo? La soberanía divina. ¿Y qué implicaciones tiene? Excelente pregunta, Oscar. La soberanía divina es la capacidad de Dios para gobernar absolutamente todo lo que Él ha creado, visible e invisible, sin requerir de la ayuda de nadie ni rendir cuentas. Y lo que Él quiere hacer, lo hace. ¿Sí? Y punto. ¿Qué implicaciones tiene? Pues ni que yo, ni usted, ni nadie podrá forzar a Dios para que haga o deje de hacer algo. Todas nuestras oraciones, Oscar, deben estar supeditadas a la soberanía divina. Nunca deberíamos pensar que con nuestra oración o nuestro ayuno podríamos doblegar la mano de Dios a nuestro favor. Más bien, nosotros alineamos y doblegamos nuestra voluntad en nuestras oraciones para que la voluntad de Dios prevalezca. Debemos estar seguros por la soberanía de Dios, Oscar, que Dios cumplirá perfectamente su plan eterno y nadie, absolutamente nadie ni nada podrá estorbarlo. Una de las cuestiones que ha pasado hoy es que los dioses del paganismo eran, digamos, doblegados haciéndole sacrificios o haciendo
tratos con ese Dios para Ritos. que respondiera. Hoy a veces se aplica esta idea al Dios de la Biblia. Es contrario a la soberanía, es un atributo que Dios no lo puso en juego al mejor postor, no, Dios hace lo que Él quiere porque Él es el Señor. Bueno, otro de los atributos divinos más difíciles de entender es el de la omnisciencia de Dios, el cual hace alusión que Dios lo sabe todo desde el principio. Muchos de los críticos de la Biblia y que niegan la existencia de Dios preguntan, si Dios lo sabe todo desde el principio, ¿por qué creó al diablo y al hombre sabiendo que iban a fallar? ¿Qué responde sobre esto, Pastor Ángelo? Bueno, esta es quizá la pregunta más difícil que me hayan hecho, y es probable que varios cristianos también se le hayan hecho a sí mismos o a sus pastores o a sus profesores de teología. Según yo entiendo las Escrituras, todo fue creado para la gloria de Cristo, y esto incluye obviamente a Satanás y al hombre. Mire como lo dice Pablo, Colosenses 1:15 al 16, refiriéndose a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo, Jesucristo. ¿cierto? Jesús. El primogénito de toda creación, porque por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ahora, desde luego que el pecado de Satanás y posteriormente el del hombre en ningún momento pues le dieron la gloria a Cristo. Pero Dios, que conoce todo, Oscar, desde el principio, sabía que a la postre, al final, tanto la caída de Satanás y la del hombre le darían mayor gloria en la eternidad futura. Y Él, teniendo todo bajo control, le muestra a toda su creación su grandeza, permitiendo la existencia del mal. Es por eso que en el Apocalipsis vemos que a Dios se adora por dos cosas. La primera es la creación de todas las cosas. Apocalipsis 4:11 dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Y la segunda razón por la cual el Señor, el Dios Todopoderoso, el Soberano, recibe la gloria, es la redención del hombre. Vea lo que dice Apocalipsis 5:9 y 5:12. Y entonaban este nuevo cántico que decía: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. El 12 dice: cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Apreciados oyentes, recuerden, nos encontramos el próximo viernes en esta misma hora, 7:30 a 8 de la mañana. También nos puede escuchar a través de internet en www.radioprimavera.com. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-328-4637. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz. Nos creaste con un propósito. Iglesia, Comunidad Vida con Propósito, te invita a las reuniones los días domingos, 5 de la tarde, en el Colegio Americano, en la carrera 18, número 1922, en Bucaramanga. Ven y recibe de la presencia de Dios. Nos creaste con un propósito. Iglesia, Comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios los invita a escuchar este y todos los viernes a las 7:30 de la mañana su programa Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir. Sintonízanos en 1020 AM. Tú nos creaste para alabarte. Vives Radio Primavera 1020 AM Bucaramanga HJDZ. Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera. La estación de tu